Muy buenos días a todos y bienvenidos al seminario COVID-19, el cambio constante en el impacto financiero, impartido por ATKG. Con ustedes, mi nombre es Jacqueline Amador y formo parte del staff, y es un honor para mí acompañarlos como moderadora de este seminario. Estaremos por una hora discutiendo sobre los temas más importantes en el ámbito financiero ocurridos durante los últimos meses en los Estados Unidos debido al COVID-19. Quisiera dar las gracias a los integrantes del área de impuestos federales de ATKG, que trabajaron arduamente para diseminar toda la información disponible y proveernos con los datos más relevantes. Inicialmente, este seminario fue impartido en inglés y por cuestiones de presentarles información al día, mantendremos las diapositivas en inglés y nos enfocaremos en darles los datos más importantes en español y responder a sus preguntas al final de esta presentación. Esta mañana nos acompañan como presentadores Samantha Guerra, CPA, gerente senior de ATKG. Samantha tiene más de 14 años de experiencia en contaduría pública. Se especializa en consultoría y servicios de impuestos estadounidenses, federales, estatales y de actividad internacional. Trabaja con clientes en la industria de bienes y raíces, restaurantes, manufactura y comercio minorista. Samantha recibió su licenciatura en contabilidad de la Universidad de Texas de San Antonio. También está con nosotros Esteban Wu. Esteban recibió su licenciatura en contabilidad de la Universidad de Texas en San Antonio. Actualmente forma parte del staff de ATKG y su enfoque técnico es en servicios de impuestos estadounidenses federales, estatales y de actividad internacional también. Esteban cuenta con experiencia en la industria de los restaurantes. Y su persona, Jacqueline Amador, también parte del staff de ATKG, originaria de Honduras, con licenciatura en contabilidad de la Universidad de St. Mary's en San Antonio y una maestría en contaduría con énfasis en asesoría de impuestos de la Universidad de Texas en San Antonio. Con más de 5 años de experiencia en el manejo de pequeños negocios, mi enfoque técnico en ATKG cuenta con servicios estadounidenses federales, estatales y de actividad internacional. Antes de comenzar, quisiera informarles que, como mencioné anteriormente, estaremos respondiendo sus preguntas al final de la presentación. Estas pueden hacerlas en el foro ubicado a la derecha de su pantalla. De no tener preguntas durante la presentación, siempre pueden contactarnos directamente. Además, podrán acceder a la grabación de este seminario en nuestra página web en cuanto termine la transmisión en vivo. Favor tomar en cuenta que, como muchos de ustedes, los presentadores están haciendo el mejor esfuerzo de impartir este seminario desde las oficinas de sus casas. Así que nos disculpamos de antemano si existe algún tipo de sonido que no podamos controlar. Cristina, la siguiente. Ahora sí, comencemos la presentación. En las últimas semanas hemos visto cómo una pandemia azota nuestra nación y el mundo entero. Nuestras vidas han dado un giro de 360 en todas las maneras posibles. Para responder ante esta situación, hemos sido testigos de muchas medidas extremas tomadas por el gobierno. Todo comenzó a finales del mes de febrero, cuando debido al impacto de este virus en la vida cotidiana de los ciudadanos, la economía empezó a decaer. Fue ahí cuando el gobierno tomó medidas para ayudar. El 24 de febrero, la administración de Trump solicitó 2.4 billones de dólares como fondos de emergencia. El 6 de marzo, el Congreso aprobó lo que sería el primer paquete de ayuda a la nación para combatir la propagación del COVID-19. 8.5 billones fueron aprobados para la lucha contra tal temido virus. Para el 18 de marzo, la nación ya estaba viendo un segundo paquete de ayuda conocido como el Programa de las Familias Primero. Este programa daba a los negocios un alivio al haber tenido que cerrar sus puertas de manera inesperada. El programa incluyó beneficios hacia el desempleo y se expandió con ayuda alimenticia para aquellas familias más necesitadas. El 27 de marzo, el Congreso aprobó lo que sería la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica, conocido como el CARES Act, por sus siglas en inglés. Esta legislación fue la tercera fase de ayuda en el cual se fueron aprobados 3 trillones de dólares destinados para la mayoría de los contribuyentes,
también las diferentes industrias en ciudades y estados, gobiernos estatales y locales y, por supuesto, para el área de la salud. Las piezas más claves de este programa fueron los pagos de impacto económico para los contribuyentes, los programas de protección de nómina, planilla o PPP, como muchos los están llamando, pero también los programas de desastre económico y préstamos medianos. Los primeros 3 paquetes económicos aprobados por el CARES Act se agotaron rápidamente, en 13 días para ser exactos. El 23 de abril se aprobó un cuarto paquete económico, del cual en su mayoría ha sido asignado a pequeños prestamistas para dar a los pequeños negocios una segunda oportunidad de tener acceso a estos préstamos. Cristina, la siguiente. En conjunto con los 4 paquetes de ayuda, hemos visto cómo también la fecha para presentar las declaraciones de impuestos federales y sus respectivos pagos pasó de ser del 15 de abril al 15 de julio. En conjunto, la mayoría de declaraciones estatales también han sido extendidas. Como todo lo que ocurre en este momento, cada uno de estos cambios y reformas trajo consigo mucha ambigüedad y confusión. Después de ciertas aclaraciones, se ha concluido que la prórroga es en efecto hasta el 15 de julio y esta es de forma automática. Los contribuyentes no necesitan tomar ninguna acción al respecto. Por favor, no llamen al IRS por esto. De necesitar una prórroga adicional, se deberán de llenar los formularios como normalmente se ha hecho en años anteriores. Estas prórrogas incluyen también todos los reportes estatales. A continuación, le quiero dar la palabra a Samantha Guerra, quien nos hablará un poco más acerca de los préstamos PPP, todo lo que debemos saber para recibir una condonación sobre estos préstamos y los créditos de nómina que su empresa puede calificar. Samantha. Gracias, Jackie. Uno de los programas más impactantes que el Congreso implementó para combatir los efectos del COVID-19 en las empresas, pues es sin duda el programa de protección de nómina del PPP, que fue aprobado como parte de la ley CARES el 27 de marzo. El programa originalmente autorizó 349,000 millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para pagar a sus empleados durante la crisis del COVID-19. La Agencia de Negocios Pequeños, la SBA, dejó muy claro que el enfoque de este programa pues, es mantener a los empleados en la nómina, razón por la cual estos deben utilizarse principalmente para los costos de nómina, mientras que solo un pequeño porcentaje del préstamo puede ser utilizado para gastos específicos. Nuestra firma ha recibido más preguntas en este mes pasado acerca del programa de protección de nómina más que en cualquier otro tema. Inicialmente, ya que ayudamos a nuestros clientes a completar sus aplicaciones, las preguntas fueron principalmente de cómo calcular el promedio de la nómina mensual. La orientación de parte de la SBA tardó en ser emitida, por lo que vimos una variedad de métodos de cálculo al principio. Los propietarios de negocios, los banqueros y contadores trataron desesperadamente de mantenerse al tanto de la guía del PPP que estaba en constante cambio. Les comento que definitivamente fue una lucha para todos nosotros. Algunos de los términos del préstamo establecidos en la ley CARES originalmente eran significativamente diferentes cuando la SBA finalmente publicó la orientación y se sentía pues que las reglas estaban cambiando ahora sí que cada hora. Fue algo frustrante y todo se detuvo el 16 de abril cuando los fondos se agotaron por completo. Hasta el 16 de abril la SBA había garantizado más de 1.6 millones de préstamos del PPP, con alrededor de 135,000 de ellos aquí en Texas. Pero muchas pequeñas empresas no pudieron obtener los fondos que solicitaron. En respuesta, el Congreso aprobó 320 billones en más fondos con un nuevo paquete de estímulo que se reactivó el 27 de abril y el sitio pues se bloqueó casi inmediatamente. Al 8 de mayo, solo 11 billones se han procesado. Se menciona que es debido al escrutinio sobre qué empresas recibieron estos préstamos, aunado a que la administración de Trump advirtió que las compañías que tomen estos préstamos y que no los necesiten podrían enfrentar cargos criminales.
Habrán notado en las noticias la publicidad negativa hacia varias empresas públicas como Shake Shack, Ruth Chris y Potbelly, que todos recibieron fondos y después de mucha presión han devuelto estos préstamos de aproximadamente 10 millones cada uno. Cabe señalar que el requisito de no poder obtener crédito en otro lugar fue suspendido, de hecho, por la SBA. Sin embargo, el formulario de aplicación del préstamo requiere que los solicitantes certifiquen de buena fe que la incertidumbre económica actual hace que esta solicitud de préstamo sea necesaria para apoyar las operaciones en curso del solicitante. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, ha dicho desde entonces que el programa no estaba destinado a grandes empresas con acceso al capital, ya sea este público o privado. Como tal, la SBA emitió una regla provisional el viernes 24 de abril que proporcionó una alternativa segura por esta confusión. Las empresas tenían hasta el 7 de mayo para regresar todos los fondos de cualquier préstamo PPP que el prestatario obtuvo sobre la base de un malentendido o aplicación incorrecta del estándar de certificación requerido. Recientemente, esta fecha se ha extendido hasta el 14 de mayo. Después de esta fecha habría recargos fuertes. Ya se anunció que hasta este martes pasado se habrían regresado 337 millones de dólares. En estos últimos días se anunció de hecho también que los primeros cargos de fraude se le hicieron a una empresa que mintió en su aplicación al decir que tiene empleados cuando en realidad no los tiene, y a un restaurantero que exageró su número de empleados. Así que en base en los últimos acontecimientos, usted debe estar muy preparado para justificar su solicitud de préstamo. Cristina, la siguiente. Pasemos a la parte que hace atractivo este préstamo, la condonación. Una vez que la mayoría de nuestros clientes comenzaron a recibir sus préstamos del PPP, las preguntas que recibimos comenzaron a centrarse en el aspecto de condonación de préstamos del programa. En general, al menos el 75% de los ingresos del préstamo deben utilizarse para los costos de nómina y el monto restante se puede utilizar para intereses hipotecarios, alquiler y servicios públicos como luz y agua. El monto que solicite para la condonación debe seguir esta misma proporción, es decir, al menos el 75% debe estar compuesto por los costos de nómina. El préstamo será totalmente condonado si los ingresos del préstamo se gastan dentro de las 8 semanas y se utilizan para gastos específicos autorizados. El periodo de 8 semanas que comienza el día en que recibe su préstamo del PPP se llama el periodo de cobertura. Los costos de nómina incluyen salarios, pagos por vacaciones y de incapacidad, beneficios para empleados como cobertura de atención médica, contribuciones de jubilación y pagos de desempleo estatales. Los costos de nómina no incluyen compensación a empleados por encima de un salario anual de $100,000, prorrateado según sea necesario. Tampoco incluyen impuestos federales de empleo y salarios por incapacidad por los cuales se permite un crédito bajo la ley de apoyo. Hablaremos de esta otra ley más adelante. Si prorratea $100,000 por un periodo de 8 semanas, eso significa que no puede pagar a ningún empleado más de $15,385 en este periodo de tiempo. Estos serían como unos $3,846 para un periodo de pago de 2 semanas. Hay algo aquí que quiero señalar. Recuerde que cuando solicitó su préstamo del PPP tomó su nómina mensual promedio y luego la multiplicó por 2.5, lo que significa que el monto de su préstamo era igual a 10 semanas de nómina. Bueno, el periodo de condonación es de solo 8 semanas, por lo que es probable que tenga más dinero del que necesita para 8 semanas de nómina y tendrá que decidir cómo gastarlo. Una de dos, tendrá que gastarlo en los otros gastos autorizados, pagar bonos o gastarlo en nóminas después de que terminen las 8 semanas, lo que significa que esto no podrá incluirlo en la condonación. Cualquier monto no condonado será pagadero a 2 años a una tasa de interés del 1%. Tenga en cuenta, sin embargo, que cualquier cantidad en préstamo todavía se puede gastar en gastos autorizados y todavía debe seguir esta misma proporción del 75%
25%. Cristina, la siguiente. Una de las mayores advertencias para este préstamo es que la condonación se basa en que el empleador mantiene su número de empleados y salarios previos a la pandemia. Si el número de empleados disminuye o si los salarios disminuyen, la cantidad de condonación se reducirá. La SBA ha prometido una orientación más específica sobre las reglas de condonación de préstamos, pero todavía no se han emitido. Esto es lo que sabemos. El conteo de empleados. La cantidad que califica para la condonación se reducirá si el número de empleados es menor que antes de que comenzara la pandemia. Y por empleado me refiero a lo que llamamos equivalente a tiempo completo. Recientemente se anunció que si usted le ofrece recontratación a un ex empleado por escrito y este lo rechaza, no le afectará negativamente a su condonación del crédito. Bueno, antes de explicar la ecuación que se utiliza en la diapositiva, vamos a profundizar en lo que es un empleado equivalente a tiempo completo. La ley CARES no definió esto para nosotros, pero sí definió un empleado de tiempo completo al dirigirnos a la definición de esta ley en la Ley de Cuidado de Salud que se pasó en la presidencia de Obama, que es conocida como ACA. Así que esperamos a la misma fuente de definición de empleado equivalente de tiempo completo. La definición de ACA de un equivalente a tiempo completo se calcula tomando el total de horas trabajadas por los empleados a tiempo parcial en una semana y dividiéndolo por 30 horas. La ACA considera que un empleado que trabaja 30 horas en una semana es un empleado de tiempo completo. En términos de mantenimiento de registro, sería bueno que la SBA utilizara esta definición, ya que muchas plataformas de nómina ya pueden calcular este número debido a los informes de ACA que actualmente se usan, y muy seguro que así sea. El monto de la condonación del préstamo se multiplicará por una relación en la que el numerador es el número promedio de equivalentes a tiempo completo durante el periodo de cobertura. Recuerde que este es el periodo de 8 semanas a partir del día en que recibió su préstamo. El denominador es su promedio de equivalentes a tiempo completo antes de la pandemia, que se puede calcular de dos maneras y usted elige la que más le convenga. Su primera opción es utilizar el número promedio de empleados equivalentes de tiempo completo entre febrero 15 y junio 30 del 2019. Su segunda opción es utilizar el número promedio de empleados equivalentes de tiempo completo entre enero 1 y febrero 29 del 2020. Usted debe elegir la opción que sea más pequeña para que su relación sea lo más grande posible, lo que en efecto hace que su monto de condonación sea lo más alto posible. Hay pocas cosas que están en el aire. Para empezar, como mencioné, estamos esperando confirmación de la definición de empleado equivalente a tiempo completo. Muy probablemente sea como lo mencionamos, pero queremos estar seguros. Tampoco sé las implicaciones de contratar reemplazos para llenar las posiciones vacías. Asumimos que esto es permisible, pero no estamos seguros. Hemos tenido algunos clientes que nos preguntan si pueden contratar a familiares para llenar estas posiciones vacías y una vez más, pues esto no lo sabemos. Por último, muchas empresas en el estado de Texas aún no pueden abrir. A partir del 1 de mayo, algunas empresas como restaurantes y tiendas, cines, centros comerciales y museos pueden abrir al 25% de su capacidad. Si usted tiene un restaurante que ya recibió un préstamo PPP, usando su nómina promedio del 2019 como multiplicador, su préstamo PPP es probablemente mayor de lo que puede gastar en las próximas 8 semanas. Esto significa que es probable que no se le condone el 100%. Cristina, la siguiente. La reducción salarial. La condonación de préstamos también se puede reducir si sus salarios disminuyen. Esta regla solo se aplica a los empleados que ganaron menos de 100,000 en el 2019. Para cada empleado al que esto aplique, compararía su salario durante el periodo de cobertura con su salario durante el trimestre completo anterior, antes de que comenzara el periodo de cobertura, que para la mayoría de las empresas será el primer trimestre del 2020. En esta comparación, si la reducción del trimestre anterior es superior al 25%, el monto de la condonación de su préstamo se reducirá. Por ejemplo, si un empleado ganó $100,000 en el 2019 durante el primer trimestre del 2020,
puede bajar el salario anualizado hasta $75,000 sin perder la condonación porque la reducción no es más del 25%. Hay un sinnúmero de preguntas sin respuestas. ¿Se compara el salario semanal promedio, el pago promedio por hora o algo más? Seguramente no puede ser una sola cantidad porque estarías comparando 8 semanas de pago a 12 semanas de pago en el trimestre anterior. Si no puede volver a contratar a un empleado, su reducción salarial es técnicamente del 100%, ¿qué sucede en este caso? Si contrata a un empleado para cubrir el lugar de otra persona, ¿qué cifra salarial debe usar para el trimestre completo anterior? Pues todavía no sabemos muchas de las respuestas. Cristina, la siguiente. Nuestras recomendaciones. El mayor consejo que tengo es controlar los fondos de su préstamo PPP. Si es posible, el préstamo debe ser depositado en una cuenta separada para que no se mezclen con sus otros fondos. Tenemos varios clientes que transfieren dinero de su cuenta de préstamo PPP a su cuenta de cheques normal solo para gastos autorizados. Como esta condonación de préstamos es libre de impuestos, el uso de estos fondos no son deducibles de impuestos. Entonces se le recomienda que use una contracuenta en su balance general para evitar confusiones. Trabaje con su contador para asegurarse de que está siguiendo esta relación del 75-25%. El cálculo de la nómina puede ser algo complicado, por lo que es importante tener todo el detalle a la mano. Dependiendo de la frecuencia con la que paga a sus empleados, es posible que solo tenga unos pocos ciclos de nómina para obtener el 75% del uso de los fondos de su préstamo durante el periodo de 8 semanas. Por último, documentar, muy importante. Sabemos que la SBA requerirá que usted envíe informes trimestrales de nómina, copias de cheques y facturas de servicios públicos, por nombrar algunos. Sin embargo, todavía estamos esperando una guía más específica, así que se le recomienda reunir toda la documentación que pueda. ¿Qué es lo que hemos aprendido? A pesar de que la SBA declara que estos préstamos se emitirán por orden de llegada, muchos bancos le dieron prioridad a ciertas solicitudes, como lo demuestran las demandas a Bank of America, Wells Fargo y JP Morgan. Estas demandas afirman que los bancos le dieron prioridad a los préstamos más grandes en lugar de procesar las solicitudes en el orden en que fueron presentadas. Muchos bancos le dieron prioridad a las aplicaciones de sus clientes, lo que inevitablemente significa que no procesaron las solicitudes en el orden en que las recibieron. Si bien era perfectamente razonable esta práctica, sin duda creó incoherencias en el proceso de solicitud. Una cosa que hemos aprendido de esta experiencia es que tener una relación cercana con su banquero es importante. Y no me sorprendería ver que algunos de nuestros clientes cambiar de banco cuando todo esto pase. Además, debido a las complejas reglas en relación a los costos de nómina y el seguimiento de la condonación de préstamos, tener una estrecha relación con su contador también es importante. Ayudar a nuestros clientes con sus aplicaciones y la condonación de préstamos ha sido nuestra prioridad número 1 en estas últimas semanas. Con esto terminamos la información de los préstamos y pasamos a los créditos tributarios de nómina. Cristina, la siguiente. Los créditos tributarios de nómina. El programa de protección de nómina no es lo único que el Congreso implementó para ayudar a las empresas. También introdujeron un par de nuevos créditos fiscales de nómina. El primero se conoce como los créditos tributarios de incapacidad familiar y de emergencia. Un empleador que ofrece incapacidad a los empleados por el COVID-19 puede reclamar un crédito tributario reembolsable igual al monto de la incapacidad pagada hasta el 31 de diciembre del 2020. Este crédito todavía se puede reclamar incluso si una empresa recibe un préstamo del PPP, pero no puede incluir los salarios relacionados a esta incapacidad en su cálculo de costos de nómina para obtener el préstamo o en la cantidad sobre la cual solicite la condonación. Otro crédito es el crédito de retención de empleados, que es un crédito que los empleadores pueden reclamar si la empresa fue suspendida total o parcialmente o si los ingresos brutos disminuyeron significativamente como resultado de la pandemia del COVID. El crédito equivale al 50% de los salarios a los empleados entre el 12 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. Los salarios máximos elegibles para el crédito son $10,000 por empleado, lo que significa que los empleadores que no son elegibles
pueden reclamar un crédito máximo de $5,000 por empleado. Ahora, el hecho de recibir un préstamo PPP hace que su negocio no sea elegible para reclamar el crédito de retención de empleados, incluso si no se le condona ninguna parte del préstamo. Pero si obtuvo el préstamo y lo regresa para el 14 de mayo, entonces como si nada hubiera pasado y sí puede usar el crédito de retención de empleados. Puede reclamar tanto el crédito de retención de empleados como los créditos fiscales relacionados a la incapacidad que mencioné anteriormente. Solo debe asegurarse de que los créditos no son para los mismos salarios. Además, para estos dos créditos, una empresa puede presentar el formulario 7200 del IRS que le permite estimar el monto de los créditos y recibirlos de inmediato en lugar de esperar hasta que mande sus informes trimestrales de nómina. Ahora, otra opción que nos dio el Congreso fue el aplazamiento de la cuota patronal del impuesto a la seguridad social, que se pagaría sobre los salarios desde el periodo que comenzó el 27 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Este impuesto usted lo debe de pagar durante 2 años, en 2021 y 2022. Es prácticamente un préstamo para su negocio y libre de interés. La empresa no requiere ninguna elección especial para tomar esta opción de aplazamiento. Según el IRS, el formulario 941 trimestral que vence para el segundo trimestre está siendo revisado para dar cuenta de cualquier impuesto diferido. Entonces, ¿qué sucede si usted comenzó a aplazar los impuestos del 27 de marzo y luego descubrió que su solicitud del PPP fue aceptada? Pues un empleado que recibe un préstamo del PPP, pero cuyo préstamo aún no ha sido perdonado, puede diferir hasta la fecha en que el banco emite una decisión de perdonar el préstamo. Una vez que un empleado recibe la decisión del banco, ya no es elegible para aplazar, pero los montos que ya habían aplazado se pagan en el tiempo acordado que mencioné. Lo último que quiero mencionar en los créditos, y no está en la diapositiva, es el crédito tributario de oportunidad de trabajo. Este es un crédito disponible para los empleados para contratar personas en grupos específicos como veteranos, los que reciben compensación de desempleo de larga duración o beneficio de estampillas de comida y los exdelincuentes. Cada nuevo empleado que califica puede proporcionar un crédito al propietario de la empresa por $1,200 hasta $9,600. Cabe señalar que un requerimiento importante es que tiene solo 28 días para presentar los formularios requeridos a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. No puede reclamar un crédito si está contratando a un antiguo empleado, pero definitivamente puede usarlo para cualquier empleado nuevo. Como puede ver, a pesar de sus disputas y extensas negociaciones, el Congreso logró aprobar varias disposiciones para ayudar a las empresas en dificultades. Las reglas son bastante complicadas, por lo que les sugerimos trabajar con su contador, banquero y proveedor de nómina para garantizar que su negocio esté aprovechando al máximo todo lo que está disponible. El Congreso también aprobó algunas disposiciones fiscales muy útiles, así que voy a pasar esta batuta virtual a mi colega Esteban Wu. Gracias, Samantha. Sé que las provisiones de préstamos PPP y crédito tributario sobre impuestos de nómina han estado en la mente de todos y es un tema candente en las noticias recientes. Pero estos no fueron los únicos cambios incluidos en los actos recientes. Hay elementos que no han recibido tanta atención, pero que pueden tener un impacto significado, y estos son los cambios temporales y permanentes de la ley incluidos en la CARES Act. Yo voy a hablar acerca de las mejoras a la propiedad calificada, o QIP en inglés, y cambios en las reglas pérdidas operativas netas, o NOL en inglés, y pérdidas comercial excesiva. Jacqueline repasará algunos cambios adicionales en la ley de impuestos y pagos de asistencia en situaciones de desastre. Las mejoras a la propiedad antes de CARES Act. Este tipo de mejoras no son nuevos. Esta categoría en propiedad fue implementada en 2015 con la ley PATH. Las mejoras a la propiedad incluyen mejoras al interior de un edificio con excepción de las siguientes. Cualquier ampliación del edificio que implique cambiar el volumen del edificio. También las mejoras como ascensores y escaleras mecánicas no se incluyen en esta categoría. Y por último,
mejoras del marco estructural interno, como vigas estructurales, otros marcos que soportan la estructura del edificio. Originalmente, esta categoría era elegible para una depreciación por un periodo de 39 años y para una deducción de 100%. Un error de redacción en la Ley de Empleos y Reducciones de Impuestos del 2017, o TCJA por sus siglas en inglés, eliminó la elegibilidad para la depreciación del 100% y solamente permite depreciación por el periodo de 39 años. Esta ley se firmó el 22 de diciembre de 2017. Los contribuyentes y contadores han esperado más de 2 años para esta corrección. Ahora que sabemos cómo era antes, les platico de los cambios en el CARES Act. Se ha corregido el error de redacción que hace que las mejoras a la propiedad califiquen para una deducción en un periodo de 15 años y sea elegible para depreciación de 100% en el primer año. Esto será aplicado retroactivamente comenzando con la propiedad puesta en servicio para el año fiscal 2018. ¿Por qué es esto importante? El aumento de la depreciación en los años fiscales ya presentados puede dar lugar a reembolsos de impuestos. Estos son deducciones en años que los que se han pagado los impuestos. La depreciación de 100% no está sujeta a las mismas limitaciones de ingreso netos que la deducción de sección 179. El beneficio del 100% le permite a usted reportar pérdidas. Así que usted tiene el potencial de crear deducciones adicionales con las mejoras a la propiedad. Cristina, la siguiente. El siguiente tema que los quiero hablar es sobre las pérdidas operativas netas, o NOL por sus siglas en inglés. Las NOLs antes del CARES Act. Antes de todos los cambios en la tributaria del 2018, si usted obtuvo unas pérdidas operativas netas, las reglas permitían que las pérdidas pudieran disminuir utilidades anteriores por 2 años y disminuir utilidades posteriores por 20 años de avance. La ley de TCJA eliminó las reglas sobre utilidades anteriores y permitió que las NOLs disminuyan las utilidades posteriores indefinidamente. También se impuso la limitación que estas pérdidas no solo podían ser en el 80% de su totalidad. Ahora, con los CARES Act, los cambios con sus NOLs son: entró en vigencia en los perdidos fiscales el 31 de diciembre de 2017 y antes del 1 de enero del 2021, que las pérdidas podrán disminuir utilidades anteriores por 5 años. Y la regla del 80% pasó a ser del 100%. No se reducen los ingresos de repatriación del sección 965. Se puede optar por no disminuir a utilidades anteriores por los periodos del 2018 y 2019. Cabe recalcar que estos términos muy técnicos y complicados de comprender, pero si hay algo que usted debe saber es que la fecha límite para presentar el ajuste de impuestos usando el arrastre de pérdidas para las declaraciones del 2018 es el 30 de junio de 2020. Esta es la fecha límite donde podrá gozar de los beneficios otorgados debido a la pandemia. Consulte con su contador lo más pronto posible. Es importante darle la atención debida a esta ayuda, ya que si su negocio ha tenido pérdidas, esto puede resultar en un reembolso. Cristina, la siguiente. Además de esos cambios, se especula que muchos negocios reportarán NOLs en los siguientes años. Se debe tener en mente que también existen las reglas sobre pérdidas de negocios excesivos. Promulgada por la ley Tax Cuts y Jobs Act a partir del año fiscal 2018,
La limitación de pérdidas comerciales es de $500,000 para contribuyentes que son casados y presentan una declaración conjunta y $250,000 para contribuyentes solteros y solteras. Las pérdidas de los negocios superiores a $500,000 se convertían a NOLs. Los cambios para las pérdidas comerciales en exceso en la CARES Act ahora entran en vigencia para los años fiscales del 31 de diciembre de 2017 y antes del 1 de enero de 2021. Por lo tanto, los años 2018 y 2019 pueden ser corregidos retroactivamente con estos cambios. Y si los cambios resultan en NOLs adicionales, también se podrá aplicar la ley de CARES. Jacqueline va a cubrir otros cambios en la ley de impuestos y disposiciones ya disponibles para ayudar a las empresas. Gracias, Esteban. En lo que resta de este seminario, les estaré hablando de dos temas que no son exactamente nuevos, pero que han venido a destacarse a raíz de la pandemia. Junto con los otros cambios que Esteban mencionó sobre la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos del 2017, también fue agregada la nueva sección modificada 163J del Código de Impuestos Internos. Esta sección impone una limitación a las deducciones por intereses de negocio incurridas por ciertas grandes empresas. Para la mayoría de las grandes empresas, el gasto de interés de negocios se limita a cualquier ingreso de interés comercial y adicionalmente se limita a un 30% de los ingresos imponibles ajustados del negocio. La ley es muy extensa y complicada, pero para aclarar un poco lo que es los ingresos ajustados, estos vienen siendo ingresos calculados antes de deducir depreciación, impuestos y amortización. Aun cuando esta regla puede no aplicar a muchos, el año pasado vimos cómo tuvo un impacto significativo en ciertos de nuestros clientes que emiten muchos préstamos. Con el CARES Act, esta limitación fue modificada y pasó de ser del 30% a un 50%, permitiendo que ustedes, los contribuyentes, tengan acceso a más deducciones. Además, el CARES Act en el 2020 le permitirá utilizar sus ingresos de 2019, que debido a la situación se especula que serán significativamente más bajos, y le va a permitir calcular eso para la limitación del 2020. Es importante que usted, contribuyente, consulte con su contador si estas modificaciones le benefician o no a su negocio, ya que también puede optar por no utilizarlas. Como pueden ver, estas modificaciones en los intereses, junto con las que mi compañero Esteban mencionó, son oportunidades únicas para los negocios, que definitivamente ayudarán a aliviar las pérdidas significativas de este periodo. Siguiente, Cristina. Lo siguiente que les quiero platicar es algo que, como dije anteriormente, tampoco es nuevo, pero cabe destacar que ya que estamos viviendo en una emergencia nacional. Estos son los pagos en caso de desastre. Estos ya han existido en diferentes emergencias nacionales anteriores que hemos vivido. En síntesis, en la sección 139 del código, usted como negocio puede optar por hacer pagos adicionales a sus empleados como una asistencia financiera en este tiempo de crisis. Este ingreso es libre de impuestos para el que lo recibe y es totalmente deducible para el negocio. Por lo tanto, todos ganan. Claro, existen limitaciones sobre el uso de estos fondos. El empleador puede proveer reembolso a sus empleados de gastos razonables y necesarios, que estos pueden ser personales, para la familia o incluso costos fúnebres, siempre y cuando sean consecuencia del COVID-19. Pero ustedes como yo se podrán preguntar, ¿qué son gastos razonables y necesarios? Porque esto puede incluir demasiadas cosas. A continuación, les daré un pequeño resumen de lo que hemos determinado mediante el análisis de la regla que podrá ser o no reembolsable. Siguiente, Cristina. Los gastos que son considerados reembolsables incluyen gastos médicos que no han sido reembolsados por su seguro.
Esto incluye medicinas y copagos, por ejemplo. También gastos por acondicionamiento en su oficina en casa. La mayoría hemos tenido que convertir cierta área de nuestra casa en una oficina. Los gastos por computadoras, escritorios, sillas o hasta el incremento del servicio de Internet pueden ser reembolsables. Otros gastos del hogar, dado que también hemos sido obligados a trabajar en casa, son incrementos de la luz o de todas las demás utilidades. Finalmente, ya que las escuelas han cerrado, nos hemos visto obligados a mantener los niños en casa y esto puede llegar a incrementar los gastos que también califican para ser reembolsables. Ahora, gastos que no serán considerados reembolsables y que no gozan del beneficio de ser libres de impuesto. Cualquier pago que de una u otra manera serían considerados salarios o ingresos. Estos no serán libres de impuestos ni para el empleador o para el empleado. Cualquier gasto que ante su póliza de seguro médico es o será reembolsable. Además, cualquier gasto que no es considerado necesario y en su naturaleza es extraordinario. En otras palabras, gastos que no son esenciales. Si usted como empleador decide hacer pagos bajo esta regla, estas son ciertas de nuestras recomendaciones y cosas que debe considerar. No está estipulado que el empleado está obligado a presentar algún tipo de prueba de estos gastos. Tampoco existe un límite en la cantidad. Prácticamente, el empleador asume que su empleado actúa de buena fe al pedir por un reembolso. Además, como estos pagos no son sujetos a impuestos, el empleador no tiene que declarar en ninguno de sus reportes de impuestos de planilla. No obstante, aun cuando no es requerido, es importante y le recomendamos mantener algún tipo de respaldo sobre los gastos que usted reembolsa a su empleado. Por ejemplo, tener un formulario o aplicación que indique de cierta manera que el reembolso califica dentro de las reglas estipuladas. Bueno, y con esto hemos llegado al fin de este seminario. Siguiente, Cristina. Quédese con nosotros porque vamos a proceder a ver si tenemos alguna pregunta durante este periodo. Antes de eso, quiero darle muchas gracias a Samantha y Esteban por la presentación de hoy. Algo que todos tenemos claro es que hay muchísimo en juego en estos momentos y estamos viviendo en una situación donde todo puede cambiar en cuestión de minutos y afectar nuestros negocios y el mundo en que vivimos. Les recomendamos buscar toda la ayuda posible a sus contadores, abogados y asesores financieros, quienes serán parte importante del desarrollo de sus negocios ante esta pandemia. Además, le quiero también dar las gracias a Peyton, Cristina y María, que también son miembros de ATKG y forman parte de la producción de este seminario y que sin ellos definitivamente no pudiéramos hacer esta transmisión en vivo. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron y escucharon por esta hora de información. En el lado izquierdo de su pantalla podrán ver toda la información de ATKG y pueden visitar la página web para noticias relevantes sobre el COVID-19. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Queremos contestar todas sus preguntas, así que por favor, no se quede con la duda. Especialmente, queremos recalcar que estamos para servir a nuestra comunidad de habla en español. Así que si su preferencia es en español, contamos con todos los recursos para ayudarle. Estoy viendo que por ahora no tenemos ninguna pregunta, así que les recuerdo de que si ahorita no se les ocurre nada, siempre nos pueden contactar. La información está en esta diapositiva y también podrán ver esta presentación en nuestra página web al terminar esta transmisión en vivo y podrán contactarnos directamente si tienen alguna pregunta. Les damos muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.